El Área 51 es una de las partes del mundo que más secretos esconde y que muchas personas darían lo que fuera por pasar un rato allí adentro, desde contacto extraterrestre hasta experimentos con humanos. Pero hoy les voy a hablar un poco sobre lo que probablemente sea el mayor experimento creado en la historia. Déjenme hablarles del proyecto Abigail. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Todo este caso trata sobre el año de 1943, donde aquel entonces estaba la propiedad que hoy conocemos como el Área 51, en esos años se llamaba el Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de la India Springs. Sin embargo, los rumores que en esa época pasaban acerca de esta zona tan grande siempre crecían, ya que muchos no creían que solo era una zona donde pasaban simples vuelos a mucha velocidad, creían que había algo más. Así que diferentes medios de comunicación de la época intentaban a toda costa tomar una fotografía del interior, pero no podían debido a que decenas de camiones repletos de militares custodiaban todo el perímetro de la zona. Era algo imposible en esa época. Así que los periódicos de la época idearon un plan para investigar un poco de qué era lo que se escondía allí adentro. Así que empezaron a vigilar desde ciertas distancias hacia dónde se iban los empleados de limpieza, obviamente que a sus hogares, así que los iban a seguir hasta sus casas. Al llegar allí, les pagaban fuertes sumas de dinero para que les dieran un poco de información, así que desde este momento surgiría aquel nombre inolvidable para la prensa, Abigail Webster. La historia que se logró rescatar nos cuenta que Abigail Webster era la hija de uno de los más respetados científicos del Área 51, el comandante Albert Webster. En aquellos años, la Segunda Guerra Mundial acaba de llegar a su fin, y Estados Unidos seguía pensando que había la posibilidad de que próximamente había otra guerra, y así como Hitler experimentaba constantemente con genética, ellos tenían que hacer lo mismo, no se podían quedar atrás, así que se les ocurrió una brillante idea: llevar las condiciones genéticas de sus soldados a un nuevo nivel, así como se le hizo al Capitán América, pero en la vida real. Sin embargo, muy pocos hombres estaban dispuestos a dejar que su cuerpo fuera usado como si fuera una rata de laboratorio. Además de esto, el Área 51 necesitaba hombres de entera confianza para que no revelaran información. Así que a Albert Webster, el científico que les nombré al principio, decidió que la persona mejor indicada para llevar dicha labor sería su propia hija. Abigail Webster era una universitaria hermosa que comenzaba a incluirse en los asuntos del Área 51. Albert confiaba completamente en que su hija lograría recibir exitosamente los efectos de radiación y otros procedimientos a los que sería expuesta, así como pasó con Steve Rogers. Así que comenzaría a movilizar a todo el personal del Área 51 para iniciar el que sería nombrado Proyecto Abigail. Al poco tiempo de que Albert haya iniciado el procedimiento del proyecto Abigail, varios colegas de él, del grupo de investigación, lo aconsejaron de que terminara con este proyecto, pero no obstante, Albert seguía empeñado en hacer al soldado perfecto. Pero no se imaginan lo que pasó, ya que todo fue un desastre. El rostro de Abigail comenzaba a deformarse, su cara parecía estarse haciendo más ancha, sus dientes estaban creciendo de una manera exorbitante, el blanco tono de su piel perdía todo su esplendor, parecía que en Abigail comenzaban a aparecer arrugas, como si hubiera envejecido, su cabello también comenzaba a tornarse blanco y a caerse poco a poco. A pesar de los fuertes efectos secundarios, Albert seguía empeñado en seguir haciendo el soldado perfecto. Y es que muchos creerán de ustedes que este hombre no amaba a su hija, pero al contrario, la amaba con todo su corazón. Pero él sabía que si detenía este proyecto, Abigail moriría inmediatamente. Así que la única esperanza de Albert era finalizar todos los procedimientos, para que así Abigail pudiera recuperarse. Más información que los periódicos pudieron sacarle a algunos de los empleados de cocina del Área 51 es que estos mismos llevaban diariamente enormes cantidades de comida para alimentar a una criatura extraña. Aunque el personal solo había podido observar algunas sombras y siluetas, aseguraban que dentro de aquella celda se encontraba un ser gigantesco con apariencia humana.
También aseguraban haber visto a su jefe Albert Wester pasar varias horas hablando e incluso llorando frente a la gigantesca jaula. Lamentablemente para este punto, Abigail había perdido por completo su capacidad de razonar. Su cuerpo se había tornado monstruoso, medía casi 3 metros de altura, su conciencia había cambiado y ahora solo quedaba un animal salvaje dentro de una jaula. Todos los encargados del experimento ya sugerían que la operación había sido un rotundo fracaso. Sin embargo, Albert seguía aferrado a la idea de que esta operación funcionaría. Tiempo después, Albert se negaba a toda costa a terminar con la vida de Abigail, como la mayoría de sus colegas le habían sugerido. Sin embargo, y como debió de ser muy obvio, la presión para este hombre era mucha. De saber que él era el autor de una horrible mutación en su hija, lo llevaría a hacer algo horrible. 2 años después, se quitó la vida, debido al dolor de ver a su hijo como un monstruo. Antes de que Albert se quitara la vida, dejó una carta escrita implorando que dejaran vivir a Abigail, que no la mataran, debido a ser un fracaso. El gobierno estadounidense accedió a estas súplicas, así que lo único que hizo fue dejarla sin comida, que a pesar de que no la querían matar, dejaron que el hambre lo hiciera por ellos. Pero ellos no se imaginan lo que habían desatado, ya que la misma noche en que dejaron de darle comida, Abigail empezaría a hacer rugidos, como si fuera un monstruo ahí metido. Tenía mucha hambre. Segundos después de esto, Abigail había escapado. 2 guardias habían sido asesinados por la nueva Abigail. Ella solo quería comer. Se dice que en el momento en que se le hacían disparos a Abigail, ella no parecía afectarle en lo más mínimo. Antes de que las personas seguían muriendo, se optó por sellar con los materiales más resistentes del mundo toda la zona en la que Abigail se encontraba. En pleno siglo XXI ya han pasado más de 70 años desde que el proyecto Abigail se dio por concluido. Sin embargo, algunos exmilitares y exempleados del Área 51 aseguran que en el aula oeste del Área 51 las compuertas siguen cerradas y algunas noches aún se pueden escuchar los lamentos y el alboroto desesperado de Abigail buscando su salida. Hasta el día de hoy no se sabe cómo Abigail ha sobrevivido y aún existe el miedo de que al abrir las compuertas para matarla, sea la misma Abigail quien termine eliminando a todos los guardias. En este punto del video yo creo que por este motivo es que el gobierno estadounidense sigue protegiendo el Área 51. Es por eso que cientos de militares resguardan la zona. Podría decirse que la razón tiene nombre y es Abigail Wester. Así que para los que han pensado invadir el Área 51, yo creo que se lo deberían de pensar 2 veces antes de ir a invadir y robarse en un alien, ya que podría estar Abigail por ahí mirando. Este caso está muy parecido a lo que pasó con Roswell, que fue lo de una nave extraterrestre que cayó en la Tierra y que se dice que en el Área 51 se hizo la autopsia, que por cierto tengo un video de esto en el canal. Para mí, tanto el caso Roswell como el proyecto Abigail son bastante ciertos y tienen bastante realidad. Pero en todo caso, la decisión de que si son reales la tienen ustedes. Yo dejaré el video hasta aquí y espero que les haya gustado la información que les traje. Si les gustan los videos que subo al canal, me pueden apoyar suscribiéndose, dando like, comentando, y si tienen la posibilidad de compartirlo a personas que les gustan estos temas como entre paranormal, misterio y todo esto, sería muy bueno. Yo soy Andrés y esto es Dart TV.